Bueno, buenos días con todos. Es un placer tenerlos aquí. Y antes de comenzar, me gustaría comentarles que como parte de innovación académica tenemos el pilar que es la gamificación. Y es por ello que hoy día tenemos la oportunidad de tener este espacio donde exploraremos un poquito más a fondo acerca de lo que trata la gamificación dentro de las aulas. Es por ello que tenemos junto con nosotros a Ángela Díaz, quien es experta en innovación y gamificación. Por favor, al final de la sesión tendremos un espacio para donde se puedan realizar algunas preguntas. Por favor, siéntanse libres de participar. Y sin más que decir, por favor, Ángela, el escenario es todo tuyo. Bienvenida. Listo, muchas gracias con todos y todas. Buenos días. Eh, pues aquí, para comenzar, solamente quiero confirmar que me escuchan bien. Y les voy Sí, a sí se pedir, escucha. les voy a pedir que a través de sus reacciones del team, vamos a interactuar un poquito porque esto puede ser una sesión que tenga varios objetivos. Uno de ellos es que nosotros comencemos a empatizar con los estudiantes que trabajan con nosotros en línea en nuestro sistema Flex, pero también para nosotros mismos como diferentes profes, diferentes actores que nos comunicamos por esta vía, un poco para tener esos medios de comunicación, de reacción, de entender que nos estamos escuchando los unos a los otros. Esta va a ser una ponencia que mezcla dos elementos interesantes para todos nosotros. Uno es el tema de tendencias duras que compartí con mi querido Jaime Albuja en otra ocasión y una segunda parte sobre gamificación. ¿Y por qué hacerlo así? Para que entendamos un poquito por qué ha sido un acierto dentro de nuestra universidad apostar por metodologías disruptivas que se construyen de forma colaborativa en términos de dinámicas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué riqueza tienen esas pedagogías para nosotros como profe, pero también para nuestros estudiantes? Entonces, sin más, yo le voy a compartir esta primera parte. Un segundito nada más para poner la presentación, que es una primera parte para entender la lógica de las tendencias duras en educación superior y por qué la gamificación se ha convertido en una de ellas. Entonces, si me confirman que ven mi pantalla con la reacción del dedito arriba, por favor. Listo. Entonces, ahí tengo sus reacciones. Muchas gracias. Y ahí puedo ver que ustedes pueden ver mi pantalla y escucharme. Entonces, lo único constante es el cambio. Es una de las frases favoritas que utilizamos en educación porque nosotros estamos actualizando conocimiento como primer elemento de cambio en educación superior. Nosotros estamos actualizando metodologías y pedagogías porque la generación de mis padres aprendió de una forma diferente según los recursos disponibles que mi generación y que la generación de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a comenzar por esa reflexión y vamos a continuar pues con por qué la gamificación es importante en este siglo, en este momento en la educación superior. Verán, una tendencia dura es una producción de ciertas acciones y ciertos sucesos que se da de forma tan repetitiva que luego se convierte en la norma. Por eso se le llama tendencia dura, porque el adjetivo o el calificativo se utiliza para definir aquella que encuentra solidez mientras los actos consolidan la práctica, ¿no? En eso vamos a ver tendencias duras incluso en la evolución como tal, tendencias duras en tecnología, donde más se utiliza el término, pero también hay tendencias duras en metodologías, en pedagogías, en maneras de hacer las cosas, ¿no? En eso ustedes van a ver, por ejemplos que les traigo hoy con algunos datos de cómo se pensaba que la información en la nube no era necesaria, todo el mundo temía tener información en la nube, en ese primer gráfico de la izquierda, y las empresas dijeron, pero ¿cómo vamos a tener información guardada en no se sabe dónde, en ese espacio virtual? Y ustedes ven en las columnas amarillas cómo a través del tiempo los servicios de almacenamiento de datos en la nube han ido creciendo. ¿Cuál es la tendencia dura que se ve al final? Que nuestras computadoras
se conviertan en simples visores de información y que incluso nuestros sistemas operativos potencialmente puedan estar en la nube. Eso no es una idea descabellada, es algo que está pasando y hay cada vez más servicios. De hecho, hay una tendencia en los softwares, se habla de software como servicios. En vez de nosotros comprar un software y descargarlo en nuestra computadora, ahora vamos a ver que compramos servicios de software. ¿Qué quiere decir esto? Que pagamos abonos anuales, abonos mensuales para utilizar ciertos software, ¿no? Eso para tener ejemplos. Luego nosotros tenemos que hay algunas condiciones que se deben de dar. No siempre, por eso trajimos estas fotos acá, muchas de ellas centradas con inteligencia artificial, las tres. No siempre una tendencia dura quiere decir que sea algo positivo, ¿eh? Hay tendencias duras que luego se han convertido en un problema. Por ejemplo, la utilización del vehículo ha sido una buena idea, maravillosa idea que nos ayuda a cortar distancias, tener una vida donde podemos recorrer muchos otros espacios que sin un vehículo no podíamos recorrer, pero sin embargo el exceso, el no control, en la dependencia ha hecho que nosotros tengamos ciudades que son cada vez más anchas, consumo de suelo que debería ser agrícola, que ahora es urbano, y así hay un montón de digamos, consideraciones negativas sobre ciertas tendencias duras, ¿no? No obstante, una de los elementos para una tendencia dura que sea positiva es que necesita que haya personas que se adentren a estudiarla y que hay un término que dicen pulsar el botón rojo. ¿En qué momento yo me lanzo y digo, sí, acepto, sí quiero, sí voy a investigar qué es esto y sí lo voy a aplicar? Son de las condiciones, el tema de ser cautos, el tema de no ser totalmente tecno-optimistas con una tendencia dura, pero a la vez yo puedo ser cauto, pero tengo que tomar una decisión. Si la implemento o no la implemento. Un poquito es el balance de esas condiciones para algunas tendencias duras. A mí me encanta mucho esta es una serie que está en Netflix ahora, que se llama Three Body Problems, y esto del problema de los tres cuerpos, no sé si lo han visto, pero es una serie súper interesante por tiene algunas conversaciones que nos indican cómo el ser humano ha ido avanzando en el desarrollo tecnológico para tener, primero buscando un elemento sustancial que es totalmente en el plano de la filosofía, que es la razón del ser, y ese querer extender la vida, que es la vida y querer extender el tiempo de vida. Por eso nosotros tenemos la penicilina, inventos médicos, justamente porque hemos querido prolongar la existencia. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes, yo creo que no compartí con audio, así que voy a compartir otra vez y esta vez le voy a activar el audio para que ustedes escuchen un poquito de esta conversación súper interesante, spoiler alert, sobre el problema de los tres cuerpos, ¿ya? Los humanos han existido desde hace más de 100.000 años. ¿Escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Listo. La mayoría de ese tiempo no eran diferentes a los simios. Dígame, ¿cuánto tardaron en descubrir la agricultura? ¿Y si dejas de joder y nos dices? Tardaron 90.000 años en pasar de cazador-recolector a granjero. Después, ¿cuánto tardaron en convertirse en industrialistas? Unos 10.000 años, La energía atómica, 200 años. computadoras, la era digital. 50 años. ¿Cuánto creen que nosotros tardamos en pasar de la cacería a la agricultura, de la agricultura a la industria, y de la industria a la energía atómica? Mucho más. Esto es un breve extracto para entender un poco las dimensiones de la rapidez con las que nosotros como seres humanos estamos avanzando en ciertos cambios de práctica. La interconectividad que tenemos a día de hoy, estamos hablando de hiperconectividad. Ya no hablamos de conectividad, no hablamos de un nivel de conexión global, de hiperconexión, ¿no? Hablamos de multiconectividad, hablamos que estamos trabajando con fibra óptica, submarina, estamos hablando de satélites, o sea, y cada vez hay mucho más elementos, mucho más dispositivos, sin hablar de la nanotecnología, que nos están haciendo seres mucho más conectados entre nosotros. El tema aquí es que esa conectividad está haciendo que se homologue muchos temas, ¿no?
ese incremento de la tecnología que a la vez crea otro elemento interesante dentro de estas dinámicas, que es el abaratamiento de costos de tecnología, está haciendo que muchas de nuestras actividades diarias estén ahora mismo informatizadas. Esto que ustedes ven ahí de la impresora 3D, del hacer ejercicio con visión de forma inmersiva, de el hacer la compra y tener estos dispositivos que te van enseñando cuánto tú te estás gastando para medirte, el tema de hacer procesos de diseño en realidad virtual por inmersión, el tema del vehículo de conducción autónoma, que también está, pero como esos son las aplicaciones, digamos, cotidianas para ciertos temas de tecnología, pero hay otras aplicaciones, como son aplicaciones médicas, que no estamos viendo ahora, que luego vamos a ver cómo van evolucionando poco a poco. El tema del reconocimiento facial, el tema de el tener una identidad digital, ¿no? Que nos permita movernos, el tema de, no sé si han visto en China lo que han lanzado, de cómo la identidad digital va a empezar a ser más activa y tener nosotros la oportunidad de ver en la medida que hacemos cosas, esa identidad digital gana o pierde. Tema del exoesqueleto, cómo hay un grupo de investigadores en Holanda que tuve el gusto de conocer, que trabajan con Human Robots and Workplace, como nosotros estamos ahora mismo teniendo una lógica de Human Robots in Workplace, porque nosotros estamos trabajando siempre con la computadora, parte ya de nuestro trabajo diario. Entonces, estamos permeados por elementos tecnológicos y cada vez vamos a estar más permeados por eso. Estas son de las tendencias duras que vemos. Este es un gráfico ya con investigadores detrás sobre cómo hemos ido avanzando y cómo la curva se pronuncia en términos de avances científicos, tecnológicos en el mundo, ¿no? En poquitos años, en 9 años, el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial ha sido tan brutal que a día de hoy lo que tenemos es vértigo y mucha aprehensión, muchas dudas, muchas posturas distintas. Los europeos se cierran, los americanos dicen vamos adelante, y tenemos otros países que estamos ahí viendo qué decisión tomar, ¿no? Entonces, es un momento de vértigo porque es un momento de cambio. Hablamos de que pasamos de ser de Homo faber a Homo technologicus, por decirlo de una manera curiosa y graciosa. Pero eso, nosotros, en nuestra generación, nosotros en innovación publicamos este gráfico en una revista de la UDLA con nuestros compañeros para hablar. Nosotros estamos en ese proceso y hemos estado en él durante mucho tiempo. Este gráfico lo único que quería mostrarnos es, según nuestra generación, si somos baby boomers, si somos generación X, o si somos generación Y, o si somos generación Z, qué tecnología hemos ido conociendo en nuestra época, cuando teníamos alrededor de 20 años, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que los que nacieron entre el 70, la generación X, y el 80-90, empezamos a trabajar, empezamos a incrementar el uso de tecnología en nuestra vida, porque ya para la era del 2000 empezaron las redes sociales y empezamos a tener no solamente la computadora y el internet como fuentes de trabajo, sino como fuente de contacto social, ¿no? Y ahora ya hay otras miles más basadas en inteligencia artificial. Estas moradas son las que son basadas en inteligencia artificial, que son las que permean no solamente los softwares que ya conocemos, sino otras nuevas, ¿no? Entonces aquí, en la organización de trabajo y formación, evidentemente de los sectores primarios al sector industrial, el taylorismo, el fordismo de principios del siglo, nosotros vamos a ver que ahora vamos a pasar a otro, al postfordismo, donde está la sociedad del rendimiento, donde tenemos que hablar hay un filósofo que me encanta, que se llama Byung-Chul, un filósofo coreano, que habla sobre los individuos se autoimponen a ser productivos permanentemente. Y ahí empieza el burnout, y empieza un montón de cosas interesantes dentro del campo laboral. Nosotros estamos ahora mismo en la sociedad de la información. Estamos ahora con un tecno-optimismo racional, que es como muchos le califican. Y luego vamos a pasar a una sociedad a lo mejor ético-tecno-sostenible, donde nosotros vamos a tener que hablar sobre
tecnofuncionalidad adaptativa. Vamos a tener que hablar mucho de ética, por eso pongo ético-tecnosostenible, porque en este momento tenemos como una nebulosa con relación a la ética y dentro de poco, no obstante, tenemos mucha gente trabajando con el tema de ética en estos tiempos de inteligencia artificial. Está un grupo permanente de la Unión Europea como un think tank hablando de inteligencia artificial y ética. Están académicos también investigando sobre inteligencia artificial y ética, con lo cual hay un montón de estos elementos que se van a aclarar en un posible pronto estadio. Entonces, el mundo, digamos, laboral y académico sigue cambiando y solamente como para imaginar cómo podría cambiar, hay muchas cosas que se van a poder deslocalizar porque vamos a tener la oportunidad de la omnipresencia de alguna manera que nos da el tema de la hiperconectividad global, pero también se va a buscar mucha ética, se va a intentar buscar mucha responsabilidad civil dentro de la producción de conocimiento y la aplicación del conocimiento. O ese es el tecno-optimismo ético de la que yo me considero parte. Para entrar en nuestro terreno, en educación superior, verán, aquí nosotros también vamos con los tiempos, a lo mejor un poquito más con delay, pero vamos con los tiempos. Aquí yo quería mostrarles un par de cositas interesantes, como la primera universidad que hace grados a distancia, que es una universidad inglesa en Londres, lo hizo en 1958. Otro hito interesante es que en 1985, parece como al revés de este número, aparece la primera acreditación online, ¿ya? Todavía aquí no teníamos en ciertos países ni internet todavía en el 85. Luego en el 91 aparece, evidentemente, la World Wide Web y esto para la educación supuso un impacto brutal. Luego en el 94 nosotros tenemos el primer curso, Synchronous Learning, para hacer el primer campus online que ofrece un curso online en el 1994. Otro interesante es que aparece en el 2002 los cursos, los Open Courseware Project, que es el MIT, ofrece cursos abiertos en línea en el 2002 para todo aquel que quiera, digamos, ciertas carreras que tiene en sus dominios de conocimiento el MIT. Y en el 2013 abre sus puertas la primera universidad pública en línea, que es una universidad en la Florida, ¿ya? Entonces, aquí hay un montón de elementos interesantes que se dan cuando empieza la educación en línea. Y una de esos elementos de tendencias duras con cómo ha avanzado en la educación están los temas de pensamiento crítico y resolución de problemas, está la educación personalizada y el desarrollo sustentable, hay temas de emprendimiento y empleabilidad vinculadas a la formación, hay el tema de la internacionalización, que te formes, pero que seas capaz de tener contenidos a tu disposición que están viendo otros países en sus aulas. Y hay tres tendencias que la universidad hemos tratado, por lo menos desde el área de innovación, de poner una lupa para ver qué pasa ahí, que es el aprendizaje continuo a través de los cursos a distancia, no solo MOOC, sino que hay un montón de otros tipos. El tema de la inteligencia artificial, ustedes saben que tenemos toda una línea de trabajo con inteligencia artificial y lo que vamos a ver hoy, el tema de gamificación. En gamificación estamos no solamente con temas de videojuegos, ustedes saben que estamos con Minecraft, estamos viendo también temas de juegos de mesa y estamos también viendo el tema de la gamificación como una cuestión más integral porque el juego, y ya verán ustedes, es parte de la cultura o quizás mucho más viejo que la propia cultura de cada país. Ahí vamos a ver inmersión, ahí hay un montón de cosas como metaverso, etc., que podemos ir viendo en eso. Aquí el tema de las tendencias duras, y con esto termino como esta parte, es que hay estudiado qué es lo que pasa cuando una tendencia dura se coloca. En la educación superior, por ejemplo, el tema de las aulas virtuales, el aprendizaje con aulas virtuales fue una tendencia dura y ahora mismo todas las universidades tienen o Moodle o Brightspace o un aula virtual incluso en metaverso. Primero tú tienes en un mercado inicial los innovadores, que son los famosos adoptadores tempranos de tecnología. Primero están los desarrolladores y luego quienes lo adoptan de forma temprana.
Luego hay una cosa que se llama el chasm, y es que hay un abismo que tiene que superar ciertas tendencias duras y cierta tecnología. Le digo ejemplos de fracaso que cayeron aquí. En el chasm, ¿se acuerdan del minidisc? Los que son más mayores, más seniors, se acordarán que había el CD y teníamos el CD para arriba, para abajo, para grabar, para quemar, ta, ta, ta. Y luego teníamos el minidisc. Y de repente pensamos que aquello iba a ser la panacea porque decimos, ay, qué bonito es. Y el minidisc cayó en este chasm. Cuando hay una historia súper interesante de los dueños de la empresa más grande en Estados Unidos de alquiler de películas, que le plantearon la idea de Netflix y dijeron, no, jamás, esto jamás existirá. Este es un caso de estudio para entender esto, que es bastante interesante. Le dijeron, no, con el Internet ya verás, que es que todo se va a pasar a que tú puedas elegir tu propia programación, a que la gente no se desplace, porque los soportes tecnológicos lo permiten. Y esa empresa dijo que no. A día de hoy no existe esa empresa. Y era la empresa en Estados Unidos que tenía como un McDonald's, ¿no? Sucursales por todas partes porque eran los dueños del alquiler de películas de VHS. Entonces, después de superar una tendencia dura, el chasm o el abismo, entonces hay mucha gente que se sube al carro y dice, ah, no, ya yo vi, yo soy un poco más prudente, ya yo vi que funciona y yo me subo al carro. Y están, digamos que son los pragmáticos, ¿no? Esa gente que dice, primero veamos el tema de yo no tengo un colchón grande económico para lanzarme a una tecnología que está incipiente, entonces yo veo cómo le hacen otros y después me subo al carro. Y nosotros en la UDLA no es que estemos como early adopters con estas tecnologías dentro del mundo, pero sí en el Ecuador, ¿no? Nosotros sí hemos visto ya que en el mundo han pasado a un early majority utilizando ciertas tecnologías y que en Ecuador a lo mejor la gente no ha dado el paso. Y hay muchos de esos ejercicios con inteligencia artificial, con gaming, con metaverso que nosotros hemos dado este paso. Solamente para que ustedes vean, al final siempre hay unos, digamos, rezagados, un pequeño grupo de personas que espera que todo fluya, dependiendo del modelo de negocio también, para luego, son más escépticos, ¿no? Para luego entender. El problema es que dentro de ese espacio, a esta gráfica es mucho más compleja de lo que la muestro, se pierden oportunidades que representan recursos no solo económicos, sino recursos de personas, recursos de facilidades, de conocimiento que se van perdiendo dependiendo de qué tendencia dura, ¿no? Entonces, esta parte la quería finalizar aquí para que entonces entrásemos a ver un poco el tema del juego como tendencia dura, y yo me preparé para ustedes esta presentación para entender un poco el tema del gaming dentro de la educación superior. Y ahí lo que sí me gustaría es comenzar con tres textos que yo les mandé a los colegas que estamos colaborando, compartiendo espacio en 593 Innovación, en ese chat de WhatsApp, les mandé estas tres citas. Primero, entender desde Paulo Freire, desde Pedagogía del Oprimido, Latina con nuestros contextos de educación, nuestros contextos complejos de pedagogía en una época complicada, en los 70s, 80s. Surge Paulo Freire en Brasil haciendo análisis de la educación y habla de la pedagogía de los seres humanos. Es una manera de acceder al mundo, relacionarse con él y con todo lo que lo conforma. Y en este marco, la educación como teoría del conocimiento es una forma de acceder a la realidad y no una mera acumulación de datos. Por eso la universidad es importante. Y por eso la universidad no es un espacio que deba desaparecer jamás, porque no te enseña, una cosa es la instrumentalización que se quiere hacer con la universidad de tener un título para poder acceder al mercado laboral, y otra cosa es que nosotros los seres humanos de la universidad, produciendo conocimientos con otros, estamos construyendo nuestra forma de ver el mundo. Entonces, que no se nos olvide nunca eso, porque eso es súper clave para nosotros creer y apostar por un modelo educativo eficaz y que tenga llegada para nuestros estudiantes. Entender qué es la educación realmente. De ahí salto a Piaget, a un vecino. Yo vivo aquí en Suiza, en Ginebra, en la ciudad donde nació Piaget. Y estudio incluso educación en la Universidad de Ginebra, donde tenemos el Centro Piaget, que es con sus obras, con un poco todo lo que este hombre ha aportado en el mundo de la educación. Y él habla del aprendizaje como un proceso donde construimos conocimiento a través de la experiencia, a través de la manipulación de objetos, a través de la interacción con las personas. Fíjense que, con todo el respeto,
Yo soy una fiel defensora de lectura, escritura, sentarse en el despacho, escribir y leer todo. Y fíjense los términos que usa Piaget. Piaget habla de experiencia, habla de manipulación, habla de interacción, ¿ya? Entonces, esto te habla de comunidad, de espacio. Quisiera leerle traducirle una definición que encontré de inteligencia súper bonita. He estado con un libro que habla sobre la inteligencia, qué es la inteligencia, y critica fuertemente el tema del coeficiente intelectual y todos esos métodos que hacen para saber qué coeficiente tienes tú y tal. Y dice que había una visión griega antigua de la época de Platón que hablaba que la inteligencia no está en ti, como tal no reside en ti. Si a ti te sacan de tu entorno y te llevan a un espacio aislado, nunca desarrollarás inteligencia, porque la inteligencia es el resultado de la interacción con el mundo. Entonces, los filósofos de la época estaban súper convencidos que las personas necesitaban interactuar con el mundo para desarrollar aquello que le llaman inteligencia, y que por tanto, si ese prerequisito no se da, la inteligencia no está en ti. Entonces, es súper interesante como reflexión con relación a la manipulación, a la interacción con las personas, a generar experiencias. Y Piaget se va más allá con dos términos ya que hablan más de procesos cognitivos del mundo. Él habla, nosotros aprendemos mediante asimilación, acomodación. Cosas que son nuevas para nosotros las asimilamos, y cosas que son nuevas en algún formato, pero que ya nosotros tenemos alguna idea, nosotros lo que hacemos es que cognitivamente la acomodamos, ¿ya? Por eso la educación es un proceso, no es un fin. No se llega nunca a ser súper inteligente, no llegamos nunca a perfeccionar, y por eso surgen esos dichos bellísimos en filosofía de mientras más sé que no sé nada, ¿ya? Entonces, por último, quería hablarles de Johan Huizinga, que es un autor también de referencia súper bueno, porque nos habla del juego como un fenómeno de la cultura, que de hecho, según Huizinga, es mucho más viejo que la cultura. De hecho, mucha cultura se ha construido a través de prácticas que podríamos considerar lúdicas. De hecho, es parte de la naturaleza, ojo, humana y animal. Los hijos de los cachorritos juegan entre ellos. No tienen concepción lógica ni sociocognitiva de qué es el juego, y juegan entre ellos. Es parte intrínseca de la conducta humana y de la naturaleza humana y animal. El juego juega, valga la redundancia, múltiples funciones sociales al punto de que no poder ser aislado o encasillado en plan, bueno, los juegos que tienen que ver con el juego es un dominio en sí mismo, como si hablásemos de una actividad humana en sí misma. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de mi práctica personal, dentro de mi experiencia personal, yo he llevado el juego desde tableros, por ejemplo, Conecta ODS es un tablero que hicimos en Panamá para que la gente interactuara. ¿Se acuerdan de esta definición de Piaget? Cómo nosotros construimos conocimiento interactuando. Si yo pongo un tablero que diga los ODS son estos, qué lindos son, porque tienen muchos colores, y la gente los mira y dice, qué lindos son, tienen muchos colores, y me voy. Y la gente no interactúa y dice, a ver, vamos a hacer una triangulación. ¿Qué tiene que ver el ODS 10, que habla sobre desigualdad, con el ODS que habla sobre clima, el 13 de acción climática? Vamos a buscar esa correlación. ¿Qué tiene que ver el ODS de producción y consumo responsable número 12 con el ODS 11 sobre ciudades, y con el ODS a lo mejor 2 de reducción del hambre? Y empiezo a ver que no todos los países tienen los mismos problemas según la lista de ODS, sino que hay triangulaciones, que en América Latina a lo mejor no tenemos un problema de ODS 2, sino un problema de lo de hambre, sino un problema de lo ODS 10, que tiene que ver más con desigualdad, con que somos la región más desigual del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto para que la gente interactúe en una lógica de gamificado? Lo mismo pasó, miren, al final el panel, que era así, terminó siendo un panel muy vivo, con gente proponiendo cosas, triangulando de eso. Luego, manualmente hemos ido, por ejemplo, a hacer trabajos con niños, de estudiantes de arquitectura. Yo fui la asesora científica del ENEA, del Encuentro de Arquitectura, en un año, y pudimos, a través de la pintura, los lápices, el tocar, el discutir mientras estamos tirados en el suelo, para hablar de los temas urbanos, cómo ven los niños la ciudad, etc.
Y luego en mi práctica diaria, yo tengo mis juegos de mesa, por ejemplo, o mis videojuegos. Yo tengo juegos como esta maqueta que ven aquí, que hicimos una maqueta urbana con mis hijas, o juegos como este, que son juegos híbridos, que son juegos donde se juegan de mesa y tienes que tener un celular, escanear códigos QR y te salen cosas ahí online, ¿no? Y también tengo un pequeño juego que es totalmente para distender el músculo del cerebro y no pensar en nada, que es un juego de unos colorines que se parece mucho a Candy Crush, y ahí estoy súper orgullosa porque soy Grandmaster a nivel internacional y haciendo un pequeño jueguito que también jugar por el placer de jugar es súper bueno para el cerebro, ¿no? Pero aquí está como dentro de mi carrera profesional cosas que comparto con mucho orgullo, que es el Global Ambassador de Minecraft. Y el año pasado justo ganamos la medalla de oro por una iniciativa gamificada de aprendizaje de urbanismo en arquitectura, después de 3 años usando un simulador que es un videojuego comercial parecido a SimCity. Y sin embargo, nosotros ganamos en Reimagine Education, en este ranking de universidades QS, en la modalidad de Latinoamérica. Fuimos la medalla de oro con esta iniciativa que se hizo humildemente en mi clase de urbanismo. Entonces aquí hay un video en YouTube donde explico el juego, el proceso, lo que hicimos. Tuve que hacerlo en inglés porque esto se mandó para otro país. Y entonces la gente de la universidad de la productora hizo esta simulación mía como si fuese un muñequito. Pero estas son las clases de urbanismo y esto fue pandemia. Esto fue lo que nos salvó en la pandemia, el tratar de buscar una manera de llegar a los estudiantes. Es como si yo te quisiera tocar a través de la pantalla. Los estudiantes podían darme el control por el Teams y yo podía entrar a sus mundos, hacer zoom, a buscar. Este es el display del juego. Y los estudiantes podían ver y tener sus ciudades, su producto y ensayar, hacer planificadores, el tocar, el interactuar. Esto no quería decir que no tenían que leer. No, 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 no. Aquí, por ejemplo, Life and Death of Great Cities de Jane Jacobs, que es un libro de urbanismo muy importante, tenían que leerlo y replicar las condiciones en este contexto, ¿no? Voy a parar aquí, ustedes lo pueden mirar por YouTube, que es un tema interesante. Entonces aquí en Homo Ludens, en esta presentación habrán unos queridos logos como este, donde ustedes van a participar. Entonces en estos logos, lo que a mí me gustaría hacer es, en un primer juego, por ejemplo, que nosotros podemos ver, si yo digo Homo y digo Ludens, yo con relación a la palabra Ludens puedo hacer en mi cabeza un montón de asociaciones de otros términos. Cuando hablo de Ludens, hablo de lúdico, y si hablo de lúdico, hablo de juego, y si hablo de juego, hablo de reglas, y si hablo de reglas, pues ahí puedo ir derivando. Si yo hablo de académico, hablo de clases, hablo de enseñanza, aprendizaje, hablo de alumnos, docentes, hablo de muchas cosas. Si hablo de social y lo tengo al lado de académico, puedo ver esa parte de vinculación con la sociedad. Si hablo de académico social científico, puedo ver ciencia aplicada en la sociedad. Entonces, digamos que esta es una presentación que tiene estos puntos para que compartamos juntos. Este tipo, por ejemplo, de juego, de memoria, ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan el famoso juego de la fruta cuando éramos niños y nos poníamos que no había luz en América Latina? Nos poníamos a jugar. Yo digo manzana y tú manzana piña, y el otro dice manzana piña fresa, el otro manzana piña fresa uva, manzana piña fresa uva mandarina, manzana piña fresa uva mandarina, y así hacíamos una lógica de juego mnemotécnico, que es como se llama técnicamente, para recordar los nombres de las frutas. Lo mismo hacíamos por categorías y aprendíamos una cosa matemática, que es entender el conjunto y el subconjunto, ¿no? Si yo lo vengo aquí a taxonomía de Bloom en educación para saber exactamente qué era lo que hacíamos, estábamos en este cuadrante. Hacíamos entender y recordar, entender qué es un grupo y un subgrupo a través de recordar los nombres propios de cada uno de los elementos de grupos y subgrupos. Entonces yo me acuerdo que jugábamos también, ¿se acuerdan de Stop? O no sé si era, en Ecuador tiene un nombre que es Me Ayudarán, manos arriba o algo así. Cogemos un papel, colocamos unos ítems que son nombre, apellido, país, color, y alguien dice una letra y hay que apuntar rápidamente. ¿Cómo? Páreme la mano. Exacto. Entonces, estos son juegos mnemotécnicos rápidamente para entender conjuntos. Me acuerdo que en términos de educación superior, para entender toda la terminología de RNA,
una profesora se inventó un rap para entender ácido desoxirribonucleico. No sé si me corrigen y lo dije bien, porque yo soy de arquitectura, no soy de esa área, pero me lo acuerdo por cuando lo di en el bachillerato. Fíjense lo que uno puede acordarse a los 44 años, después de pasar muchísimos años de su educación básica, simplemente porque haya una profe que te haga un juego, porque hubo una profe que te hizo un juego mnemotécnico que te ayudó a enlazar tu conocimiento con un término a lo mejor difícil. Con esto lo único que hacemos es tratar de irnos a ese 90% según el cono de aprendizaje de Edgar Dale, de irnos hacia, vamos a tratar de ver cómo nosotros retenemos mayor conocimiento desde un punto de vista activo, desde una interacción más activa en nuestras clases. De ahí viene el juego, de ahí viene el juguemos. Aquí ustedes ven, por ejemplo, del Homo sapiens, todos los Homo que después hemos tenido descritos, ¿no? Por las actividades que hemos ido encontrando. El Homo habilis, que se adapta, el Homo erectus, que se yergue, el Homo neanderthalis sapiens, que se dice que convivieron, pero el sapiens al final fue el que más, aquel ADN que nosotros, digamos, tuvimos mayor relación. Pero luego salió otros tres, que son el Homo faber, el que construye, el Homo symbolicus, el que representa. Nosotros somos esto, somos una especie que es capaz de construir, representar y jugar. Entonces aquí, por ejemplo, les traigo una de las expresiones y uno de los descubrimientos más interesantes. En una entrevista se le hizo a Margaret Mead, una antropóloga, se le preguntó, ¿cuál fue la primera evidencia de civilización que usted encontró? Y ella dijo, un fémur quebrado y que se curó. O sea, un fémur quebrado y curado. Eso quiere decir que alguien cuidó a un adulto, un fémur adulto, lo cual implica comunidad y lo implica sensibilidad en cuanto a otro igual y no que se dejara ahí como pueden hacer a lo mejor otros tipos de animales. Así, esas características fueron evolucionando hasta nosotros hablar de Homo ludens. Aquí hay un juego y la idea es que nosotros podamos ver en este juego que es la divina, estos tres, ¿quién ustedes creen que es el Homo faber, el Symbolicus y el Ludens? Por ejemplo, el primero, ¿alguien me puede decir quién puede ser? Por asociación de imágenes. Esto es muy fácil, ¿eh? No tengan miedo, que lo más fácil que puede ser que me confunda y nos confundamos todos, así que estamos en un espacio seguro, podemos decirlo con tranquilidad. O lo pueden escribir, también está bien. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. Entonces pueden poner, el primero es X, el segundo X y el tercero X. Ya, por ejemplo, Fernanda nos dijo, párame la mano, que es como se llama, que no me acordaba. Y también Marcela nos dijo el número 2, es Symbolicus. Pues mira, vamos a hacerlo más rápido porque hay muchas cosas que tenemos que ver y son todas interesantes. Este, que es un ejemplo de fabricación, ¿no? Es el Homo faber. El número 2, que es Johann Huizinga, que acababa de decir antes que hablaba del fenómeno del juego, pues es el Homo ludens. Y que es truco, porque por descarte ustedes lo pueden sacar, pero en arquitectura, historia del arte, vemos el hombre de Vitruvio, es simbólico. Y esto lo que simboliza es que las medidas del hombre, como ser humano, son las que se utilizan para la lógica o la básica de la arquitectura. Por eso empezamos, las primeras medidas en arquitectura son con el cuerpo humano. Una cabeza, un pie, una yarda, que es desde nuestra mano hasta el hombro, de la mano del brazo opuesto, el tema del pie, el tema del codo, también el tema de la pulgada, ¿no? Todos esos temas de medición que vienen del simbolismo de que el cuerpo humano es como ese mecanismo, ese sistema de medición de los elementos que nos rodean, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Aquí está Homo faber de Max Frick, Homo ludens de Huizinga y Homo symbolicus, animal symbolicum de Ernest Cassirer. Entonces aquí en Homo ludens nosotros tenemos
el Huizinga nos da una definición de juego bien interesante. Fíjense que no estoy hablando específicamente de videojuegos, sino del mundo del juego. El juego nos enseña, era lo que ponía en un post de LinkedIn, nosotros de pequeños aprendimos nuestra primera relación social a través del juego, aprendimos de orden, teníamos que respetar el turno, aprendíamos de reglas, nosotros teníamos que sabernos las reglas. Si tú no te sabías las reglas, posiblemente cometerías errores o perderías en el juego. Si yo le digo ahora, hoy mismo a cada uno de ustedes, ¿cuánto se sabe la regla del juego social? ¿Cuántos saben todo el marco de la Constitución ecuatoriana con todas sus leyes? Porque ese es el juego. Ahí estaríamos en números rojos, tendríamos que hacer equipos, jugar por equipo, a ver quién sabe más, buscarnos un abogado que nos explique en un lenguaje llano y poder jugar al rol social a partir del entendimiento de las reglas del juego que son nuestras leyes, ¿ya? También nosotros tenemos un terreno de juego y cuando nos salimos de ahí, puede cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces el juego tiene terreno, un estadio para el fútbol, una mesa para el ping-pong, por ejemplo, un campo para el arco y flecha, un círculo mágico incluso. El juego tiene un espacio separado y consagrado que solo se usa para eso. Ahora, el juego tiene interpretación, lenguaje y código, como los juegos vocales, los que pones una sílaba y dices si tú, si me, si tal, esos juegos usan los niños para dar mensajes secretos y que los padres no sepan qué están hablando, ¿no? Están las reglas, son obligatorias y definitivas. En un juego tú no puedes inventarte una regla, porque entonces no puede ser parte del juego. El parqués tiene las reglas que tiene, ¿no? El Jenga tiene las reglas que tiene. Y tiene un orden propio y absoluto, que eso es una cosa interesante y por eso los juegos son muy buenos para enseñar y educar a niños, porque ayudan a entender que hay reglas conviviales que no se pueden romper. Es un mundo temporario dentro del mundo habitual, una acción libre ejecutada como si. Entonces, hay uno de los elementos del juego que puede ser, o una de las dinámicas del juego, que es el agón, que se dice, o la contienda, la competición. El agón es un término griego que habla sobre cómo nosotros nos encanta batirnos contra otra persona. Nos encanta saber si una persona en mis mismas condiciones puede hacer lo mismo que yo. Y de hecho, nosotros hablamos en la academia del peer-to-peer pressure, de la presión del par. Nosotros hablamos en los investigadores del peer review, del par que me revisa y que me dice si estoy equivocada, si mi documento es flojo, si le hacen falta otros elementos, los pares, esa retroalimentación de los pares. ¿Y por qué es importante el agón? Porque fíjense, los profes, los estudiantes nos ven a los profes como personas mayores que han tenido una vida y que posiblemente yo podría ser como ellos, pero cuando sea más mayor. Pero de mi par, si yo veo que mi colega puede ir más rápido, tú y yo salimos de la misma meta y tú vas corriendo antes, yo tengo que hacer un esfuerzo. O sea, los pares motivan. Por eso la educación entre pares es súper potente porque motivan. Entonces nosotros tenemos aquí otro juego para irnos al mundo de los juegos de mesa, de los videojuegos. Y ahí tenemos a este personaje, este que está aquí abajo, era Huizinga, y este que está aquí arriba se llama Ralph Henry Baer, que es el que creó el primer prototipo de consola de videojuego durante la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros vamos a ver ustedes con esto que dice aquí Xbox, que es un juego, como ustedes pueden ver en el icono de abajo. Y este juego consiste solamente en levantar el dedo como si fuese pedir la palabra en el chat de Teams. Y ustedes van a levantar la manita si ustedes conocen, no tiene que decir que lo haya jugado, ¿eh? Ustedes conocen estas consolas. Entonces aquí está la primera, la Xbox. Ustedes pueden levantar la manita si ustedes han visto este logo, si ustedes conocen este logo. Y tengo ahí la manita de Martín, de Marcela. Yo voy a levantar la manita porque yo los conozco. La mía, más manitas, ¿quiénes conocen esta? Es la Xbox. Tenemos a Iván, tenemos a Fernanda, y ahí vamos viendo, siguen levantando su mano, quienes conocen, y la dejan arriba, porque yo les voy a pasar más. Déjenla arribita porque le voy a pasar otras consolas a ver si ustedes se acuerdan. Un juego complicado, porque ahí podemos decir cada uno de qué generación somos. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, hay otra consola que también ustedes la conocerán, que es la PlayStation. Ahí dejamos la manita arriba si la conocemos y bajamos la mano al que no la conozca. Luego nosotros tenemos otra, que es la Nintendo.
que hay casi 30 tipos de consolas, incluyendo la Wii, ¿no? Luego nosotros tenemos aquí la Sega Genesis, y ahí ya como que nos estamos yendo un poquito para atrás. Si no la conocen, ustedes ahí bajen la manita, ¿ya? Y luego nosotros tenemos el Atari. Los que no conozcan el Atari, a Pablo Costa que mueve la cabeza y dice, sí, señora, le conozco. Luego tenemos la Magnavox Odyssey, que ya hasta yo bajo la mano, porque siéndoles muy honesta, esto solo se ve en los museos. Muy difícil tener, bueno, el Iván Arturo Villafuerte, Dios mío de mi vida, estás declarando ahí la generación. Pero hay muchas, estamos permeados por un montón de estas consolas. Y una de las cosas que le tenía es que 2,500 millones de personas de la población mundial usan videojuegos a día de hoy. En el 2018, los videojuegos en el mercado tenían este valor en el mercado internacional, y para esa misma fecha este valor, el valor de la industria del cine y de la televisión, fíjense cuál es la diferencia. Hay 1.000 millones de diferencias entre un sector y el otro, para que ustedes vean lo que mueven los videojuegos a nivel en el mercado a día de hoy, más que el cine y la televisión juntos, ¿ya? Es la mayor industria cultural, de las famosas industrias culturales, la mayor son los videojuegos. O sea, cuando hablamos de videojuegos para nuestros estudiantes o para ustedes, no estamos hablando de un mundo ajeno, un mundo diferente, remoto. Nosotros en la UDLA hemos tenido experiencias de juegos de mesa, de juegos de memoria, tratando de buscar un glosario de conceptos en urbanismo y poner a los chicos a dibujar para que se acuerden de esos conceptos, haciendo novelas gráficas también, y luego para llegar a temas más técnicos, ¿no? También nosotros en la universidad, ustedes han visto todo el movimiento Minecraft, pero hay otros simuladores como PET. Este PET, Interactive Simulations, es de la Universidad de Colorado. Ellos adaptaron, imagínense todos los asignaturas de STEM, toda física, química, matemática, con unos simuladores donde tú, por ejemplo, para ver el volumen de diferentes materiales tienes una piscinita, tú vas metiendo los cubos para ver cuál es el volumen de la madera y del acero y del hielo y de así un montón de materiales, ¿no? Tienes, por ejemplo, en el caso de urbanismo, yo también, como muchos de ustedes, probamos Kahoot, probamos hacer aplicaciones urbanas, probamos con Cities, este es el juego que le digo que ganó este premio, y este es el panel que se presentó en Wasco, en Minnesota, por las autoridades de la UDLA, muy orgullosos de este premio que ganamos. Los chicos llevaban su compu y hacíamos una cosa que se llama Jam. Hacíamos una especie de sesiones de videojuego. Profe, me estoy quebrando mi ciudad, ayuda. Y entonces otro colega, otro estudiante iba a ayudar para que no quiebren, porque es como un alcalde. Tienes un presupuesto, tienes que construir, poner impuestos, reducir impuestos. Tienes que ver los displays, las tablas de control económico, pero tienes que ver los servicios. La gente te demanda salud, educación, espacios para el deporte. Entonces es un juego bastante completo que se parece, como esta imagen que ustedes ven aquí. Este es un visor real de una ciudad que se gestiona como Cerdeña en Italia, a través de tecnología Huawei, que se gestiona a través de estos dispositivos que se parecen al juego que nosotros usamos en clase, ¿no? Entonces aquí nosotros hicimos intercambio con estudiantes que venían trabajando Minecraft y Roblox para ver cuáles eran las diferencias entre sus dispositivos y los nuestros. Realmente nos los pasábamos muy bien, todo hay que decir. Y en Minecraft Education hemos sacado concursos, aquí ustedes nos ven, nosotros evaluamos el metaverso, nosotros nos metemos, yo desde por acá lejísimo, con mi querido Carlitos, con la Naomi, la Nikita, y nos metemos aquí con nuestros avatares a recorrer los cursos que han propuesto, los mundos que han propuesto los estudiantes para evaluarlos. Así nos hemos hecho mentores de Minecraft y Global Ambassadors, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, seguro que se mirarán algunos de los profes de espalda, porque tuvimos unas capacitaciones en Minecraft de muchos docentes UTLA, al punto de que tenemos unos casi 50 profesores certificados con Minecraft en Microsoft. Trabajamos un juego de democracia. Ojalá se animen a probar Democracy 4, y si ustedes fuerzan unos presidentes que tienen que elegir política pública, ¿cómo lo harían? Y a ver si ustedes en el país que le toque serían reelectos o no.
Entonces, es un juego para reforzar liderazgo, la toma de decisiones. Verás que hay decisiones que se toman que a un grupo humano le pueden beneficiar y a otro no. Y uno tiene que cargar buscando siempre reducir el máximo riesgo de hacer daño, ¿no? Y nosotros tenemos aquí el metaverso UDLA, que pronto nosotros vamos a tener cosas súper interesantes. Desde el año pasado estamos con el metaverso, donde tenemos un espacio donde está representada el campus eh, de UDLA Park, ¿no? Entonces, a través de social, rápidamente ustedes van a ver, juguemos a aprender, que hicimos varios ejercicios trayendo colegios a que vengan a la universidad con investigadores a compartir un espacio lúdico, ¿ya? Nosotros hemos tenido colaboración con TU Delft en Holanda para hacer minor internacional, donde sacamos un juego cool desarrollado que se llama Move, es un juego ecuatoriano-holandés, ¿no? Con fines académicos, para aprender sobre cambio climático. Lo mismo hicimos ese ejercicio en Costa Rica con otros estudiantes y también en Galápagos, pero en este caso ludificando una metodología que se llama la flor circular de valores o Circular Value Flower para temas de economía circular. Estos son metodologías de trabajo que se expresan en formato gamificado, para que ustedes más o menos tengan una idea. Y a nivel científico, esto, correlina, circulando, megaminga y periferiados, resulta que son 4 videojuegos sobre la ciudad de Quito que son basados en papers que se han escrito sobre Quito para ver temas de economía circular, para ver temas de trabajo en quebradas, para ver temas de desplazamientos, qué relación tiene el tráfico o las distancias con relación al centro de Quito con la pobreza. Y esos 4 videojuegos serán pronto lanzados también, que son divulgación científica, parten de publicaciones UDLA sobre la ciudad de Quito. Aquí nosotros tenemos otros videojuegos internacionales donde jugando ayudamos a la ciencia, que se llaman Eterna, Foldit, y este es uno de los que a mí más me gusta porque es juego de divulgación científica y de ciencia abierta, donde Alphabet Cancer es una aplicación para niños y ya para las familias de los niños que sufren cáncer y que los psicólogos muchas veces se declaran impotentes, no han sabido cómo trasladar o transmitir o dar ese apoyo a los niños para que entiendan por qué te pinchan, por qué te hacen estos análisis, por qué tú tienes que recibir esta medicación, por qué tienes estos efectos secundarios. Esta iniciativa es brasileña y han ganado premios internacionales, es un orgullo regional. Han ganado un montón de premios y han evolucionado. Antes no había podcast, por ejemplo, y ahora están los podcasts. Primero era simplemente una app del celular, ustedes la pueden descargar porque está abierta, todo el mundo la puede tener en App Store. Y este proyecto que surgió como una herramienta gamificada para que los niños jueguen y entiendan el proceso de los tratamientos del cáncer se convirtió en una iniciativa hoy súper grande, súper premiada. Entonces aquí el último juego que le tengo de resumen de esto de los juegos. Si yo le digo ¿qué imagen podría ser la imagen que represente Homo dentro de este Homo Ludens? ¿Ustedes cuál creen que puede ser? Le pueden escribir por el chat a ver quiénes ganan. Vamos a dársela, yo se las doy en esta vez esta primera. Homo puede ser la imagen de Homo Ludens de Huizinga. Es un libro que ustedes lo pueden encontrar en internet. Es un libro que está traducido al español también, o sea que les recomiendo que lo busquen para entender la lógica del juego. Si hablo de Ludens, le voy a tener aquí a Huizinga, pero también a nuestro querido Henry, que hizo la primera consola. Si hablo del tema académico, quiero que se queden con esta imagen. Nosotros tenemos de la Universidad Minecraft, que son plataformas a través de las cuales no solamente pueden crear mundos y clases. Acuérdense que tenemos unos 3 lenguajes de programación en Minecraft. Ustedes pueden aprender y poner a sus estudiantes a aprender un lenguaje de programación como Python, como JavaScript, o si no, como Scratch, este lenguaje de programación más sencillo que diseñó el MIT. ¿Ya? Si hablamos de social, aprendamos a aprender, sacar la ciencia a la ciudadanía, al invitar a colegios, el hacer elementos comparativos. Otra de las cosas que demostró el proyecto Montessori, ustedes habrán oído de esta metodología educativa, es que cuando tú pones a los estudiantes mayores a enseñarle a estudiantes más pequeños, hay un empoderamiento súper importante sobre la educación de cada uno.
A nivel científico les dejo con Alphabet Cancer y con la posibilidad de que los juegos no solamente sirven para el tema lúdico, el aprendizaje, sirven incluso para la salud mental y para muchos otros elementos importantes de la vida de la ciencia aplicada. Y aquí sí les dejo el espacio de las preguntas, sus comentarios, no solamente se circunscriban a preguntar, porque a veces ustedes tienen cosas ahí guardadas, experiencias que han hecho y que simplemente nos gustaría que sean compartidas en toda la comunidad. Entonces, sin más, me gustaría oírles sus impresiones, sus preguntas, y evidentemente yo no soy la dueña de la verdad. Si esa pregunta la puede compartir un colega que está aquí mismo, también abiertos a compartir. Muchísimas gracias, Ángela. La verdad que siempre pones la vara de estas discusiones súper alta y también agradezco porque nos estás acompañando desde Europa, lo cual realmente me parece súper positivo por el tema de horarios, etcétera. Yo quería, tú como docente, ¿cómo te animaste a utilizar la parte de gamificación? ¿Qué sugerirías a los docentes para que utilicen mucho más la parte de gaming? Creo que estás con mic off. Me animé, siéndole totalmente honesta, yo creo que cuando uno comienza la docencia, lo primero bueno, no es mío esta reflexión, sino que me la compartió otro profesor, es que uno tiene que empezar desde un punto de vista honesto y decir, una cosa es lo que yo sé de mi área de conocimiento, yo soy arquitecta, yo soy doctora en urbanismo, ya venía con un interés en términos de docencia y de investigación, ¿no? Pero de pedagogía, ¿qué es lo que yo sé exactamente? Una cosa es saber, tener unos conocimientos adquiridos con la manipulación, como dice Piaget y tal, y otra cosa es transmitirlo, son cosas distintas. Entonces yo me di a mí misma un ejercicio pedagógico y didáctico súper aburrida. Y dije, ay Dios mío, si yo fuera mi propia alumna y me desdoblara, mm, creo que llegaría a la clase mínimo tomando mucho café, porque tenía como que muchas cosas que decir y me parecían todas interesantes para mí. Atención, para mí. Y yo dije, vamos a hacer esto un poquito más. Vamos primero a probar cosas, pero no hacer ejercicios o inventos suicidas. Vamos a probar cosas, a investigar. Empecé a investigar sobre metodologías dinámicas de dar la clase. Empecé a ver la clase invertida y entonces yo le ponía a los estudiantes, ustedes van a explicar y nosotros vamos a responder. Vamos a tratar de co-construir los aprendizajes y cuando no sepamos algo, aquí de este lado de la pizarra, lo vamos a poner para profundizar. Bien. Entonces, hacíamos esto. Entonces, en esa manipulación, yo le ponía un cuestionario al final a los estudiantes diciéndole al final del semestre, ¿cuál fue el tema que más te gustó? Eran 3 preguntas o 4 preguntas. ¿Cuál fue el que menos te gustó? Porque me gusta que me digan tanto el positivo y el negativo. Y luego le ponía la pregunta, ¿qué metodología te gustó más de las actividades de clase? Recuerda, le ponía, fueron esta, ¿y cuál de ellas te gustó menos? Y me daba la sensación que todas aquellas metodologías donde ellos podían participar más, eran las que siempre le daban check. ¿Te gusta que la profe exponga ahí 3 horas? Y algunos decían, no, profe, con perdón, con todo respeto, porque los estudiantes ecuatorianos son muy cuidadosos con sus profes, ¿no? Pero muchos me decían, me gusta esto, me gusta esto. Empecé luego a hacer lo que la tecnología me permitía. Empecé a usar Kahoot. Me gusta, los chicos se animan, tal. Y el Kahoot salió varias veces, sí, nos gusta. Y luego, claro, en el Kahoot yo ponía imágenes de ciudades y tenían que averiguar, ¿esto qué es? Dime si es el plan de Londres o dime si es el plan de Cerdá de Barcelona. Porque hablábamos de urbanismo, hablábamos con propiedad. Y esta imagen que es, tú tienes que recordarme esos planos urbanos y recordarme esos temas digamos, esas imágenes. Poníamos a hacer, empezamos a explorar con juegos de mesa y yo llevaba juegos de mi casa. Yo llevaba una cosa que se llama los story discs, que son dados para crear historia. Decía, ¿qué les parece si inventamos unos story discs de urbanismo? Vamos a crear juegos que nos permitan recordar, aumentar, pues, todo esto tiene un resultado de aprendizaje detrás, aumentar el vocabulario urbano, el vocabulario técnico, que cuando yo le diga, este espacio tiene una tendencia a la gentrificación, ustedes sepan qué es gentrificación, no tengan que explicar, acuérdense que gentrificación es la expulsión de población mediante un proceso de mercado, no, ustedes tienen que saberse el término para que tengamos una discusión más profunda. Entonces,
fue experimentar y tomar una retroalimentación. Entonces, ahora hay más plataformas, más herramientas, más técnicas, pero a mí me gustan mucho los procesos de co-construcción. En por ejemplo, el videojuego que yo les mostré, es un videojuego en el que ellos tendrían que diseñar la ciudad. Diseñamos barrios de Quito, replicamos parroquias. Al punto que luego me topé con una sorpresa muy grata, y es que estudiantes que pasaron mi curso, que ya estaban en otro semestre, me llamaron porque hicieron un ejercicio de emular una zona para ver cómo funcionaba el tráfico, para decidir por dónde ponían las aperturas del edificio. Y replicaron esa esquina, o sea, de Quito, para ver el tráfico, porque es un juego que tú puedes ver el tráfico y ves los atascos, ves dónde hay retención y dónde no. Y entonces el que lo usaran después de mi clase me dio la señal de le está llegando y lo están pudiendo entender la utilidad práctica. Así que yo les animo es lanzarse, pero lanzarse con una red. Primero me lancé con una actividad, luego seguía dando mi clase aburrida a veces, dando mucho texto. Luego hacía exámenes a libro abierto, porque tienes que resolver un caso, no me importa si tienes todo el material ahí. Pero el tema era resuelve el caso, ten tú la habilidad de resolver. Y para que ellos puedan resolver tienen que manipular mucho. Entonces a mí sí le aposté mucho a que manipulen un ente manipulable, como puede ser un juego, que manipulen para que a través de la manipulación reflexionen. Paulo Freire decía que yo no me sensibilizo para luchar, yo mientras lucho me sensibilizo. Entonces yo lo llevo al aprendizaje. Yo no aprendo para poner en práctica, yo mientras pongo en práctica aprendo. Eso por relación a cómo empecé yo esto. Muchísimas gracias, Ángela. Cami. Si es que tal vez no hay ninguna otra pregunta, podemos cerrar el webinar. No sin antes agradecerle a Ángela por este espacio. Sin duda nos ha ayudado con un montón, nos ha ayudado un montón a entender un poco más de lo que son estas tendencias duras y también lo que es la gamificación en educación. Sin más que decir, le agradezco, muchas gracias por esto. Sin duda todos hemos aprendido un montón. Y eso sería todo. Nos veremos en un siguiente web. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Un gusto.